Para el panel del día de hoy hemos invitado muy especialmente al doctor Luis Enrique Duzán, presidente del Banco Agrario. Él nos va a acompañar como moderador. Él es ingeniero civil de la Universidad de los Andes, con un MBA en gestión de agronegocios de la Universidad Federal de Paraná en Brasil, y cuenta, por supuesto, con una amplia trayectoria en el mundo de lo público y en el sector agropecuario. También acompañarán en el panel al doctor Duzán, el doctor José Guillermo López, gerente general de Aseguradora Rural de Guatemala, ingeniero en Sistemas, Informática y Ciencias de la Computación, máster en Administración de Empresas con especialización en Finanzas y Mercadeo de la Universidad Francisco Marroquín. También nos acompaña Isabel Cruz, CEO de Amux México. Ella es etnóloga con un MBA en Finanzas, experta en inclusión financiera y desarrollo territorial y con una amplia experiencia en organizaciones económicas de pequeños productores, gestión y administración de empresas sociales, construcción de instituciones financieras comunitarias y desarrollo de innovaciones. Y finalmente, integra el panel Pablo Valdivia del Banco Mundial. Está basado en Nicaragua, es ingeniero agrónomo de la Universidad EARTH de Costa Rica y tiene maestría en Administración de Empresas con énfasis en negocios en mercados emergentes de la Universidad de Liverpool. Entonces, con un fuerte aplauso quiero dar la bienvenida al doctor Duzán como moderador y a sus panelistas. Panelistas. Ay. Bueno, creo que primero vamos a tener una presentación de cada uno de los panelistas. Por Alejandra, ¿por cuánto? 20 minutos cada uno. ¿Todos tienen presentación o primero las damas? Tengan ustedes muy buenas tardes. Es un gusto compartir con ustedes la experiencia de aseguradora rural. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores del evento por permitirnos la participación, ¿verdad? Es un evento muy importante y nos sentimos muy orgullosos de estar aquí con ustedes. Hemos preparado una agenda para la presentación. Vamos a hablar de lo que es la aseguradora. También vamos a hablar un poco de lo que es la descripción del producto, cómo nosotros hemos enfocado lo que es educación financiera, lo que son los resultados a la fecha, el papel también de los participantes en el proyecto, porque es un proyecto donde están involucrados muchas instituciones, cuáles son las actividades que hemos realizado, cuál ha sido el apoyo que hemos recibido del ente regulador en Guatemala y cuáles son estos programas complementarios que nosotros podemos tener para apoyar estas iniciativas en caso de catástrofes, y también vamos a compartir con ustedes cuáles han sido nuestras lecciones aprendidas durante la implementación del producto. Inicialmente, déjenme contarles que Aseguradora Rural pertenece al grupo financiero Banrural en Guatemala. Es un banco que fue formado precisamente después de lo que fue la firma de los acuerdos de paz, que fue en el año 1996, y nace Banrural en el año 1997, y principalmente para poder llevar créditos y el desarrollo a aquellas comunidades en el interior del país que anteriormente pues estaban excluidos precisamente del acceso al crédito y al desarrollo. Luego nace Aseguradora Rural en el año 2007, precisamente para complementar todo lo que es el esfuerzo del Grupo Financiero Banrural a través de productos sencillos, innovadores y que sean accesibles a la población, haciendo uso principalmente de los canales de comercialización del banco. Cuenta con más de 1,000 agencias, con más de 2,500 puntos de personas que venden, que dan servicios bancarios en las tiendas, corresponsales bancarios. También cuenta con más de 1,200 cajeros automáticos y es una institución que va en crecimiento. Bueno, déjenme contarles que este producto que nosotros lanzamos al mercado
nace precisamente de la preocupación de los riesgos a los cuales están expuestas las personas. O sea, Guatemala, como otros países, somos vulnerables precisamente a que se den los eventos catastróficos. Y cuando se dan estos eventos, ya sea por diferentes razones, pues los más afectados, ¿quiénes son? Pues son las personas de bajos ingresos, ¿verdad? Tenemos los campesinos, también las personas que viven en áreas muy lejanas, pues a ellos cuando tienen este tipo de eventos, pues tienen que ver cómo logran subsistir, ¿verdad? Vendiendo sus animales, vendiendo sus propiedades, sacando sus ahorros, y en muchos casos lo que hacen es que sus hijos pues ya no vayan a estudiar, sino que se queden con ellos trabajando para poder generar y recuperarse de estos eventos catastróficos. Y lo que está pasando aquí definitivamente, ellos no tienen acceso a tener una gestión del riesgo. Y esto lo que está haciendo definitivamente es dejarlos en ese ciclo de pobreza, que al final pues no es bueno para nuestros países. Por eso surge este tipo de productos que lo que buscan es mejorar la resiliencia de las personas ante estos eventos, proveyéndoles de ingresos para que puedan volver a retomar sus vidas. Sabemos que cuando sucede un evento catastrófico, no solamente se afectan las siembras, que se caen las casas por un terremoto o por un exceso de lluvia, que se pierden las cosechas, sino que también toda la población de una comunidad es afectada, ¿verdad? Porque las personas no tienen dinero para poder comprar. Entonces, toda la comunidad se ve afectada con un evento catastrófico y de ahí nace lo que es el interés asegurable, que es precisamente mantener el desarrollo, ¿verdad?, de la actividad económica en cada uno de los lugares. Tenemos el producto que nosotros le denominamos esfuerzo seguro, ¿verdad? Este es un producto innovador que protege contra lo que es terremoto, exceso de lluvia y lo que es sequía. ¿Cómo funciona el producto? Bueno, como les comenté, cubre lo que es la interrupción de la actividad productiva. Para esto, en conjunto con el banco y con el apoyo también de Micro, pues se desarrollaron 2 microcréditos, ¿verdad? Tenemos 2 productos, uno que se llama Microagro y el otro que se llama Microseguro, ¿verdad? Son créditos pequeños que tienen incluido lo que es el microseguro catastrófico, que en este caso le denominamos esfuerzo seguro. Las tasas de interés de estos productos, pues lo que es el microagro está en un 17% anual, ¿verdad? Y lo que es el microseguro está en un 15% anual. Aquí tenemos los componentes de lo que es el producto. Inicialmente, lo que es la suma asegurada es el monto del crédito, así funciona, ¿verdad? Y así se mantiene durante toda la vida del crédito. El límite de la cobertura que nosotros manejamos en el tema de terremoto es hasta un 100% de la suma asegurada. O sea, con nosotros trabajamos en lo que es en las escalas de Mercalli y esto va en un incremento gradual a partir de un evento de 7.2 grados. En lo que es sequía puede ir hasta un 50% de la suma asegurada. Esto es un 4.16% mensual. Y aquí nosotros trabajamos con lo que es el índice de vegetación, EVI. Y es un incremento gradual a partir del EVI con desviación estándar por debajo del promedio histórico que se tiene. Y lo que es exceso de lluvia también puede indemnizarse hasta un 100%, ¿verdad? Aquí medimos lo que son milímetros de precipitación pluvial y va a partir de un incremento gradual a partir de los 150 milímetros acumulados en 3 días consecutivos. ¿Cómo funciona el seguro? Bueno, a través de un elemento de cálculo que es el que nos provee la información. En Guatemala pues no tenemos muchas fuentes, ¿verdad? Y definitivamente lo que es la parte histórica realmente no se han tomado muchos datos, así que estamos trabajando con lo que es información satelital.
En lo que es terremoto, pues tenemos reportes después de las ocurrencias del evento. En sequía son reportes que se realizan cada mes, y lo que es exceso de lluvia, información diaria, y son reportes de 2 a 3 veces por semana. Y definitivamente esta información pues se captura y se procesa en el elemento de cálculo, y esto llega a aseguradora rural. ¿Quiénes pueden estar asegurados? Bueno, son clientes de Banrural los que están asegurados aquí. Principalmente las personas que quieren obtener un crédito que viene abajo de 12 meses, que esos serían los plazos, son parte de la condición. Créditos destinados a lo que es actividad productiva, y hasta un monto máximo de 50,000 quetzales, o sea, ese es el techo que nosotros tenemos. Eso equivale a $6,950. Y son las personas también que tengan actividades productivas en el mismo municipio de la agencia que otorga el crédito. Nosotros tenemos geoposicionadas lo que son las agencias, y en base a eso, pues recibimos la información de cuánto es lo que se tiene que pagar en base a la severidad en cada una de las agencias. Y entonces los créditos que se otorgaron en esas agencias, pues son los que van a ser beneficiados. Aquí tenemos la forma en que se realiza la indemnización. Nosotros recibimos, como les decía, los eventos extremos registrados por las agencias. El agente de cálculo establece el lugar y el nivel de afectación, ¿verdad? En base a, como les decía, las agencias ya están geoposicionadas. Y aquí nos lleva a nosotros cuál fue el tipo de evento, y nos lleva todos los códigos de las agencias, y nos dice cuál es el nivel de afectación y cuál es el porcentaje que nosotros debemos pagar sobre el monto del crédito. La aseguradora, en base a lo que recibe, identifica las pólizas, ¿verdad? O sea, los créditos que se otorgaron en esa agencia, y procede a efectuar precisamente, a gestionar el pago. Luego, esto lo hacemos en forma automática. El banco recibe el reporte del detalle, y con los pagos, esto ya se realiza en forma automática, y aplica en ese momento al capital del crédito, ¿verdad? O sea, si existiera un sobrante, se le deposita al cliente en su cuenta, y en ese momento lo que se hace es que se le manda un mensaje al cliente informándole de cuál fue el evento, ¿verdad? Cuál fue el nivel de afectación, y cuál fue el monto que se le abonó a su crédito, y si fuera un exceso, pues cuánto se le abonó a su cuenta. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es, vamos a regresar. Un ejemplo de lo que es un riesgo de sequía, ¿verdad?, que se dio. Esto es en el mes de febrero del 2018, o sea que esta es información reciente, ¿verdad? Aquí nosotros podemos ver los niveles de magnitud que se dieron, cuáles fueron las agencias, el número de agencias que fueron afectadas en los diferentes niveles. Aquí aparecen 384 agencias que no fueron afectadas. Así tenemos dividido el país en macrorregiones: la norte, la sur, occidente, oriente, noroccidente y oriente sur, ¿verdad? En base a eso, pues se hacen los pagos, ¿verdad?, dependiendo del nivel de afectación. Esto pues ya está funcionando, ha sido un tema bien interesante, porque a los clientes, al llegarle al celular la información, pues esto se va generando. ¿Cuál es la mejor publicidad? Dicen, la de boca a boca, ¿verdad? La de boca en boca. Entonces las personas vienen, ¿verdad?, lo cuentan a sus vecinos del lugar, y esto definitivamente va generando que las personas vayan pidiendo que sus créditos en el banco lleven incluido este seguro. Aquí tenemos un reporte de exceso de lluvia. Aquí tenemos abajo todos los días del mes, ¿verdad?, y cuáles fueron los niveles de exceso de lluvia en el país. Y aquí está el detonador del pago, que es a los 150 milímetros en el caso de exceso de lluvia. Y esta es una medición que se realiza, se envía a las agencias para que ellos tengan toda la información necesaria y que puedan ir visualizando cómo el producto
realmente es una realidad. Porque al principio cuando uno explica un tipo de estos productos, bueno, es un producto que baja información satelital y en base a eso nosotros vamos a hacer los pagos, a veces no se la creen, ¿verdad? Entonces ahí viene precisamente el tema de educación financiera, ¿verdad? Tanto para los clientes como también para los agentes de negocios que se encargan de la comercialización de este tipo de productos. Entonces, hablando de educación financiera, aquí tenemos lo que nosotros hacemos en educación financiera, perdón. Definitivamente la orientación es a promover el ahorro, pero también promoviendo que estos ahorros y los créditos que se otorgan pues lleven precisamente todo el tema de incorporar a las personas y también bancarizarlas, ¿verdad? Esa ha sido parte del proceso, lo que es la inclusión financiera, que es de las principales misiones del Grupo Financiero Banrural. Cuando nosotros entregamos una póliza a los clientes, que eso se entregan en las agencias, ¿verdad? O sea, cada vez que se otorga el crédito, ahí mismo se le entrega su póliza. Se entrega un certificado individual, se entregan sus condiciones generales, se le entrega una tarjeta de la mochila de las 72 horas, que esto es que se estableció con lo que es Conred, ¿verdad? Esta es la Comisión de Reducción de Desastres de Guatemala, la encargada, y pues existe esta alianza estratégica. Se hicieron juegos, por ejemplo, lo que es la ruta de la prevención, ¿verdad? Y también un mapa con stickers, o sea, la idea es enseñarles a las personas jugando. Creo que es la mejor forma. ¿Cuáles han sido los resultados a la fecha? Bueno, aquí tenemos los resultados el 31 de marzo. Los clientes a esta fecha tenemos 3,815 clientes, ¿verdad? De los cuales 59% son mujeres y un 41% son hombres. Así se comporta también lo que es la cartera de créditos del banco. El 62% son créditos agrícolas y en este caso la mayor parte es café, papa y lo que es maíz. Y el 38% son créditos de microempresarios, principalmente aquellos microempresarios que tienen sus tiendas, que venden ropa o que venden comida. El total de la suma asegurada, actualmente tenemos 27 millones, total de primas emitidas 1,327,000 y hay 503 agencias promoviendo el producto en 30 regiones a nivel nacional y agentes de negocios que ya fueron entrenados, pues fueron 750. En la primera fase pues hicimos un piloto que empezó en febrero del 2017 con 22 agencias, 2 regiones, en lugares como Huehuetenango y Chiquimula. Y la segunda fase del piloto fue en mayo con 174 agencias en 8 regiones, oriente y noroccidente. Y la tercera fase fue en octubre, 281 agencias, en lo que es la parte norte, sur, occidente y oriente del país. Y la cuarta fase del piloto en febrero del 2018, con 127 agencias en 6 regiones. O sea, ahorita estamos en esa fase, ¿verdad?, de terminar este piloto para definitivamente hacer las mediciones correspondientes. La siniestralidad, pues cubrimos clientes indemnizados, fueron 1,850 clientes, eventos cubiertos fueron 14 y hemos pagado 423,000 quetzales y hemos pagado 7,138 veces. Eso significa que hay clientes que recibieron sequía, luego volvieron a recibir sequía y así, verá, los pagos se han ido dando. O sea, es un producto bastante innovador y que está definitivamente tocando a lo que es ya la población guatemalteca. Para poder desarrollar este producto, definitivamente fuimos con las personas, fuimos a preguntarles, ¿verdad?, haciendo esos estudios de demanda para establecer cuáles eran sus necesidades, cuáles eran sus temores, ¿verdad?, a qué se dedicaban, cuáles eran sus ingresos. Luego una lluvia de ideas, trabajo fuerte para poder establecer la propuesta de valor, llegar con un producto ya desarrollado, trabajar con los reaseguradores, trabajar con el supervisor, convencerlo de que el producto realmente era bueno para la población y que lo aprobaran, fue la parte más difícil, ¿verdad? Y tuvimos mucho apoyo de nuestros socios, que es Micro, convenciendo, explicando también en conjunto con nosotros,
y al final el producto fue aprobado y tiene una supervisión permanente del ente, ¿verdad?, de la Superintendencia de Bancos. Ellos están monitoreando, incluso tienen acceso al elemento de cálculo para ver si el producto realmente está disparando, está disparando los triggers y está pagando. Eso es lo más importante. Aquí tenemos unos resultados de las colocaciones que se han dado, no voy a entrar mucho en detalle, los pagos que se han realizado en los diferentes meses del año 2017 y 2018. Luego entramos a lo que es el papel de los socios del proyecto. Aquí tenemos un gran apoyo de lo que es Swiss Re, ¿verdad? En el desarrollo precisamente de la parte técnica. Nuestra alianza principal pues ha sido con Micro. Empezamos a trabajar en el año 2014, o sea, para poder lanzar un producto sí nos llevó bastante tiempo, bastantes años, y eso ha sido realmente motivo de satisfacción el haber lanzado lo que es el plan piloto. Trabajamos con lo que es la cooperación suiza, con lo que es COSUDE, el Banco Interamericano de Desarrollo, también con lo que es la KfW, con Mercy Corp. Este ha sido un apoyo muy grande que ellos nos han brindado y definitivamente uno se hace la pregunta, ¿yo podría haber desarrollado solo un producto de este tipo? Y la respuesta es que no. ¿Verdad? Se requiere mucha inversión, se requiere el apoyo de reaseguradores, se requiere que haya credibilidad, ¿verdad?, en la compañía, y el esfuerzo precisamente es bastante grande, no solamente de la aseguradora, sino que también del canal principal, que en este caso es el banco. Y las actividades que nosotros hemos realizado, pues el acuerdo, como les comenté, fue en septiembre del 2014, iniciamos los comités de microseguros con la participación de Micro, siempre estuvo involucrado el banco, eso es muy importante. Fue un trabajo en conjunto, estudios de demanda, validación, talleres de diseño del producto y se hizo la modelación final, ¿verdad? Esto trabajó Micro en conjunto con Swiss Re y realizamos el primer plan piloto en noviembre del 2016 y como esto ya se los comenté anteriormente. Y seguimos precisamente en el tema de la validación y monitoreo, o sea, vamos a los clientes a consultarles precisamente si el producto está teniendo algún tipo de beneficio o no para ellos. Hemos realizado dos ferias de gestión de riesgos, una la realizamos en la Democracia Huehuetenango, que es en el occidente del país, y la otra la realizamos en el oriente. En Guatemala tenemos una gran diversidad, tenemos 22 idiomas mayas, ¿verdad? Hay lugares que tenemos en el país que hay que ir con traductor, bueno, pero no hay de estos aparatos, ¿verdad? Entonces hay que ir con una persona, ¿verdad?, que le traduzca a uno, ¿verdad?, cuáles son precisamente las necesidades, los requerimientos y el sentimiento de las personas. Aquí tenemos uno de los juegos que se tienen en estas ferias. Aquí está la cabina regalona, la ruleta del esfuerzo seguro, el crédito y el seguro, la cabina de fotos, el cambio climático, la caravana de la rana, el plan de emergencia, y hay unos bazares. O sea, estas ferias no solamente es para que los clientes lleguen a pasarla bien con su familia, sino que también ahí nos sirven a nosotros para monitorear la comprensión del producto, cuáles son las necesidades, cuál ha sido el efecto en la población, y eso se mide, se establecen métricas y ha sido una actividad muy importante. O sea, estar cerca del cliente, a la par del cliente, oyéndolos, creo que es lo mejor que nosotros podemos hacer para desarrollar un producto. En el tema del acompañamiento de la Superintendencia de Bancos, pues con ellos trabajamos todo el desarrollo del producto, tuvimos muchas reuniones de trabajo para la comprensión del producto, recibimos mucho apoyo, principalmente porque uno de los proyectos de la Superintendencia de Bancos está enfocado precisamente a lo que es inclusión financiera, ¿verdad? Y este tipo de productos, siendo tan innovadores y buscando mejorar la resiliencia de las personas, definitivamente lo vieron bastante bien y tuvimos el apoyo de ellos para la aprobación. Vamos a tener que ir. Ya estamos terminando, muchas gracias. Está muy interesante, pero
Ok. el tiempo. Y lo último es que trabajamos con Corred, que ya les había mencionado anteriormente. Y lo último serían las lecciones aprendidas, así algo rapidito. Es necesario conocer las necesidades de los clientes, ¿verdad? Eso es muy importante. La participación de los aliados estratégicos es fundamental. Los medios de comunicación en los programas de educación financiera también son prescindibles. La sensibilización del riesgo, la comprensión de los beneficios y los mecanismos de reclamo, que eso es lo que más les interesa a los clientes muchas veces. La comunicación permanente con la superintendencia de bancos es fundamental. Programas de capacitación para los colaboradores que tengan la conciencia de que el producto es bueno y para que lo coloquen precisamente dentro de los créditos. El monitoreo para saber qué piensan los clientes, los ajustes que hay que hacer al producto en el camino y también, lo más importante, que es mantener el interés del canal. ¿Cómo? Manteniéndolo informado de qué es lo que está pasando. Muchas gracias. Muy bien. Ahora sí, las damas, bienvenida. Muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero agradecer a los organizadores por invitar a nuestra organización a participar en este evento importante de recuento de cómo ha evolucionado la industria y la oferta de servicios de microseguros a las poblaciones vulnerables. Yo no soy representante de ninguna compañía de seguros. Soy una organización, represento a una organización de desarrollo de finanzas comunitarias en México. Les voy a explicar el contexto de mi país, el contexto de la exclusión que vive la base de la pirámide rural. Y hace 10 años, con apoyo de la OIT, hicimos un amplio estudio sobre vulnerabilidad de hogares rurales. La idea, ya habíamos empezado a trabajar con microseguros, la idea era conocer cuáles son los riesgos que enfrentan las familias rurales para ubicar qué oportunidades de ofrecer servicios adecuados y adaptados a esta población. Fue una experiencia muy impresionante porque nosotros tenemos 25 años de existencia. Trabajamos en la construcción de instituciones financieras comunitarias y el seguro lo veíamos como un servicio adicional para las estrategias de desarrollo de las familias rurales. Este estudio hicimos un estudio cualitativo y uno cuantitativo. El estudio cualitativo preguntaba cuáles son los riesgos que enfrentan las familias pobres rurales. Y la segunda pregunta era ¿cómo los resuelven?, dado que no tienen acceso a seguros. Fue impresionante porque la conclusión se resume en una frase que dice: el futuro es un lujo para los pobres rurales. ¿Qué quería decir eso? Son tantos los problemas de vulnerabilidad que tienen los pobres todos los días, todas las semanas, todos los meses, que pensar en el futuro, por ejemplo, en un retiro o una pensión, cosas así, es imposible. Y esto es muy importante por lo que les voy a plantear de qué es lo que nosotros hemos estado haciendo, porque trabajamos en microseguros, pero no solamente en microseguros, y todos los servicios financieros que estamos desarrollando proporcionan a su manera distintas estrategias para sobrevivir, enfrentar los riesgos y poder insertarse en estrategias de desarrollo. Voy a hacer un recuento muy rápido de qué es la inclusión financiera en México y quisiera terminar con 2 ejemplos que lo que pretenden es mostrar la problemática bajo la cual se trabaja cuando se quiere llegar a la base de la pirámide. Lo primero que hay que decir es que en los últimos 17 años México ha vivido una revolución en materia de inclusión financiera a partir de que se aprobó la Ley de Ahorro Crédito Popular. Hasta hace un mes que se aprobó la ley FinTech, hemos pasado por una enorme cantidad
de reformas legales y de regulaciones específicas para hacer emerger lo que llamamos la banca social. Hoy tenemos 205 instituciones autorizadas, 161 cooperativas, 44 SOFIPOS y 24 SOFINCOS, que atienden a 10.8 millones de personas. Esto es un logro realmente impresionante de la banca social en México, que a otros países como Brasil, por ejemplo, le costó 60 años y nosotros lo hemos logrado en 17, 18 años. Este grupo de banca social, que no es gobierno, sino son iniciativas sociales, tienen activos por 9.200 millones, una captación, millones de dólares, una captación de 6.950 millones de dólares y una colocación de 5.800. Hay un exceso de liquidez muy fuerte en el sistema en este momento. Los créditos promedio del sistema van de $1.500 en el sector más urbano a $620 de crédito promedio en el medio rural. Y esta gráfica lo que muestra es que si bien hemos avanzado en inclusión financiera, los grandes rezagos se siguen concentrando en zonas rurales, pero hay un elemento muy interesante. No es la banca comercial, no es la banca gubernamental la que está llegando a zonas rurales. Hoy el principal ofertante de servicios financieros en áreas rurales son las cooperativas y SOFINCOS. Y es muy importante porque la pregunta es, ¿va a llegar la banca comercial, va a llegar la banca de desarrollo? Y la respuesta es no, no tienen ni modelos de negocio ni conocimientos para poder atender ese segmento de la población. México es un país en donde el seguro agrícola es el tercer país más desarrollado en América Latina en cuanto al volumen de negocio que se hace en seguros agrícolas. Sin embargo, de los 120 millones que tenemos, 35 millones están en zonas rurales y la característica central es la desigualdad. Desigualdad en el acceso a la tierra y desigualdad en ingresos. Hay una dispersión geográfica muy fuerte, tenemos 180,000 localidades con menos de 500 habitantes. Cubrir el territorio en estas condiciones, sin inclusión digital, es algo muy, muy difícil de lograr. Entonces, lo que tenemos es una pobreza rural masiva, en donde la mayoría de la población, 58% de los hogares tienen ingresos inferiores a $3.200 al año, no al mes, al año. Y nuestro país, como la mayoría de América Latina, la principal característica es el minifundio. 63% de los agricultores, de los 3.7 millones de agricultores, tienen menos de 5 hectáreas. Y esto tiene que ver, es muy relevante porque 5.5 millones de unidades de producción, donde la mayoría en las zonas pobres son de menos de 2 hectáreas, incluso de 1 hectárea o de media hectárea, es el tipo de población con la que estamos trabajando la inclusión financiera. Bueno, voy a pasar estas gráficas que son de diagnóstico de unidades de producción. Bueno, un elemento adicional. El último censo agrícola del país lo que mostró es que de esta población rural, agricultores, solamente 7.66% tienen acceso a crédito. Para los que trabajamos seguros agrícolas, sabemos que si no hay crédito, no hay seguro agrícola, y si no hay subsidio, tampoco, por lo menos en los seguros agrícolas clásicos. Y en mi país resulta que solo 7% de los agricultores tienen acceso a crédito, pero en seguro la cosa es un poquito peor porque solamente 3% de los agricultores, es decir, 167,000 tienen acceso a un seguro agrícola.
Eso era en el año 2007. Hoy son 200,000, pero son 200,000 de 7 millones, de 3.7 millones de agricultores. Es decir, el nivel de inclusión financiera es bajísimo. Y sin embargo, nuestro mercado de seguros agrícolas es uno de los más dinámicos de la región. Bueno, esa es la estructura de los seguros agrícolas en México. Rápidamente, tenemos un organismo gubernamental que regula los subsidios. En México sí hay seguros voluntarios agrícolas, pero la mayor parte de los seguros pasan por un subsidio a la prima. Y ese subsidio lo regula este organismo que se llama Agroacemex. Tenemos aseguradoras y agencias de desarrollo. Las agencias de desarrollo hacen investigación y fomento. Las aseguradoras, tenemos dos tipos de acciones, seguros directos y reaseguros. Y aquí estamos nosotros, en los reaseguros, en los seguros directos a través de fondos de aseguramiento, que son formas mutuales de organización de productores. También hay una oferta de compañías privadas y una sociedad mutualista. Y otro elemento importante que se ha generado ha sido el seguro de vida a través de cajas de ahorro y fondos de aseguramiento. Bueno, muy rápidamente, esta es la superficie agrícola sembrada de 21.9 millones y de ese 21.9 millones de superficie agrícola sembrada, más o menos 2 millones tienen acceso a seguro agrícola. Es decir, el mercado todavía está por desarrollarse. Y lo más importante de la estructura de las unidades de producción, que se puede ver abajo, 43% tienen menos de 2 hectáreas y 22.9 están entre 2 y 5 hectáreas. Es decir, la mayor parte de las unidades de producción de México son minifundios. Bueno, este es el mercado mexicano del seguro agrícola. Tiene ciclos otoño-invierno, primavera-verano, riegos, perennes de temporal. Aquí hay una distribución de quienes tienen acceso a seguros agrícolas. No me quiero detener en eso. Vamos para ver la oferta de quienes están llegando hasta las zonas más pobres. Ese es el país. Las zonas verdes son las más desarrolladas y son las que concentran el seguro agrícola, mientras que la región 1, la del sur, la que está en azul, concentra la mayor parte de minifundios que existen en el país y es la que tiene menos acceso a los seguros agrícolas. El norte y noroeste, como lo dice la gráfica, concentra la mayor cobertura. ¿Y quiénes son los que ofrecen seguros agrícolas? 233 fondos agrícolas, 40 fondos ganaderos, 5 empresas privadas y una mutualidad. Ese es el mercado de oferentes y la mayoría de fondos se concentran en el noroeste y norte del país. Ese es un resumen de quienes tienen acceso a seguros agrícolas a través de instituciones de gobierno de manera directa, 11.3%, a través de fondos de aseguramiento, 47.1%, y a través de aseguradoras privadas, 33%. Como ven aquí, lo relevante es que quienes están llevando seguro agrícola no son las empresas comerciales, ni tampoco es el gobierno, son los fondos de aseguramiento, que son formas de autoorganización de productores. Vamos a ver dos casos muy rápidamente. Un caso de seguros rurales de vida y un caso de seguros agrícolas. Ese es el caso de la Red Solidaria de Microseguros Rurales, que trabaja con una cadena de valor en donde intervienen aseguradoras privadas, Red Sol, la Red Solidaria de Microseguros, y abajo un conjunto de canales de distribución
compuesto por 56 instituciones financieras comunitarias. Esta red ha vendido en los últimos 10 años 547,566 microseguros de vida a través de 138 puntos de venta. Y es un producto muy sencillo que diseñamos nosotros con Zurich a partir de la investigación que les mencioné al principio, en donde las personas pueden escoger una gama de coberturas y esto tiene un costo diferenciado. Este es el producto líder en México. A partir de este servicio de microseguro, todo el mercado vino a ofrecer los mismos precios y la misma cobertura. Ha cambiado a lo largo de los años, bueno, ya no aparece el seguro de 5,000 pesos con el que empezamos, pero hoy la mayor parte de las compras de microseguros que son voluntarios se hace con coberturas de 10,000 pesos y de 15,000 pesos. Ese es el masivo. Esas son las pólizas que vendimos a lo largo del año. Como ven, fue una construcción gradual. ¿Por qué? Bueno, pues porque no se conocía el producto de seguros, las instituciones no sabían cómo venderlo, los clientes confundían el seguro con una forma de ahorro o de crédito y hubo que introducir programas de educación financiera en primer lugar para las instituciones, para que entendieran qué es el producto y lo pudieran introducir. Y aquí, masivamente, los microseguros de vida son mujeres las que lo compran y todos los productos, excepto el seguro agrícola directo que voy a mostrar, siempre son las mujeres las principales interesadas en adquirir este tipo de productos. Este es voluntario. No introdujimos un seguro obligatorio vinculado al crédito, pero sí se vincula al crédito. Cada vez que las personas lo quieren vincular, hacemos un cálculo para que sepan cuál es el monto de seguro que tienen o que podrían comprar. Perdón, este está repetido. No, es que estoy regresando. Sí. Bueno, aquí lo que tenemos es otro producto que es el microseguro familiar. Este es un producto en el que se protege al conjunto de la familia con distintas coberturas, el titular una cobertura de 30,000 pesos, la cónyuge 20,000 y cualquiera de los hijos 15,000. Es decir, y el costo es de $8 al año. Este seguro básicamente fue solicitado por organizaciones de productores y no ha tenido una venta masiva, porque aunque las organizaciones de productores lo solicitaron, no tienen una estructura institucional organizada para hacer las ventas y hacer también el reclamo de los siniestros. Ha tenido una evolución más limitada que el seguro de vida. Sin embargo, ese es el mejor producto que tenemos. Lo que estamos buscando es cómo masificarlo, convenciendo a instituciones financieras que lo promuevan, porque está diseñado para pequeños agricultores que lo pueden comprar al principio y terminar de pagar al momento de la cosecha. Igual en este caso, este seguro familiar es comprado mayoritariamente por mujeres, 63% de las adquisiciones las hacen mujeres y 37% hombres. Ahora les voy a mostrar rápidamente qué hacemos en seguros agrícolas. Es decir, México, ya no me detuve mucho en las estadísticas del seguro agrícola, tenemos 2.2 millones de hectáreas aseguradas de los 22 que se siembran en el país, pero los pequeños agricultores minifundistas de menos de 5 hectáreas no tienen acceso a seguros. Nosotros trabajamos con este segmento, incluso de menos 3 hectáreas, de menos 2, es este modelo, usando el mismo
modelo institucional de seguros mutuales, organizamos una red que se llama Red Sol Agrícola, que lo que tiene es una red no de instituciones financieras, sino de pequeños productores organizados en los estados de Chiapas, Puebla, Oaxaca y Veracruz. Lo que integramos es una organización y esa organización tiene que organizar a sus socios productores y aquí se ven cuáles son los productos básicos, estamos hablando maíz, café y hay otros productos que no aparecen aquí como plátano, cacahuate, que también es demandado por estos productores. Es decir, es una red de organizaciones de productores que a través de ellas hacen llegar el seguro agrícola a sus socios. ¿Por qué? Porque no se puede crear escala atendiendo directamente a cada uno de los productores. El seguro agrícola en México es inviable sin el acceso a crédito, sin el acceso a subsidio y sin organización de productores. Entonces, ¿qué ha pasado con esto? Bueno, este fondo de aseguramiento tiene 10,000 socios, pero estos 10,000 socios no compran seguro siempre, cada año. Si baja el precio del café, la estrategia de los productores es no comprar, no gastar más. Si crece la roya, como ha sucedido, también tienden a reducir sus gastos y el seguro no se ve como un elemento estratégico que se tiene que mantener. Así es que la volatilidad de la superficie sembrada, pero sobre todo asegurada, varía año con año. Esa es la zona donde está trabajando, es el sur del país, es la parte de agricultura minifundista más tradicional de México y es la zona en donde está trabajando en 200 municipios, 245 municipios esta experiencia. Los beneficios directos a los socios, bueno, a través de este fondo pueden tener acceso al subsidio de la prima, lo que no podrían tener de manera individual, ni siquiera incluso a través de su organización de productores, porque es un sistema muy especializado. Protege el patrimonio contra riesgos climáticos, se les otorga capacitación, fortalece la operación crediticia y ese es uno de los elementos que más trabajamos, el vínculo del seguro agrícola y el crédito agrícola, porque aunque existen instituciones financieras comunitarias, no siempre saben cómo prestar a un cafetalero, a un ganadero o a un productor de maíz. En 6 años se han asegurado 15,921 hectáreas con los cultivos de café, maíz, plátano, naranja y cacahuate. Estos son los siniestros que se han pagado de 241 hectáreas, es decir, hemos asegurado 15,000 hectáreas y los siniestros han sido de 241 hectáreas con un finiquito de 934,000 pesos. Realmente es un esquema muy controlado de riesgos, básicamente porque están organizados y la mayor parte de riesgos se nos concentra, ahorita va a aparecer una gráfica en el cultivo del plátano. Bueno, entonces lo que tenemos son el ramo agrícola, esas son las coberturas de riesgos climatológicos, sequía, exceso de humedad, heladas, bajas temperaturas, inundación, granizo, incendio. Todos estos son los rubros que se protegen con el seguro agrícola. En los riesgos biológicos, plagas y enfermedades, y los relacionados a la nacencia, que son la imposibilidad de sembrar, la no nacencia y el taponamiento. Son los riesgos que se han desarrollado en el país y que nosotros adoptamos aplicándolos y adaptándolos a los contextos de estas regiones en donde estamos trabajando. Vamos a ir cerrando, por favor. Que ya me pasé, ya. Termino. Ya está, llegué al final. ¿Cómo logran viabilidad estos esquemas de inclusión financiera? Bueno, el primero es que hay que entender que las familias rurales enfrentan múltiples riesgos permanentes y lo que hemos encontrado es que si combinamos ahorro, crédito, pero sobre todo ahorro,
con seguros, el nivel de protección que adquieren estas familias es mayor. Segundo, construir escala. Construir escala para hacer viable no solo el seguro, sino las instituciones financieras frente a una regulación crecientemente compleja, es uno de los grandes desafíos. Sin embargo, lo estamos logrando. Están llegando las instituciones al marco regulado, pero hay que hacer un trabajo muy grande para poder hacer crecimiento. Como ya lo dije, en los seguros agrícolas es imposible hacer una expansión del servicio si no hay un vínculo al crédito y al subsidio que existe en México para todos los agricultores, tanto grandes como pequeños. Y seguro agrícola en contextos de minifundio, sin organización de productores, sería imposible. Finalmente, políticas públicas. Creo que es muy importante plantear esto porque soluciones de mercado al 100% en contextos de pobreza y marginalidad es imposible. México tiene un desarrollo impresionante en inclusión digital, pero no hay internet y no hay celular en las regiones donde nosotros trabajamos. Y cuando llega de una manera muy deficiente. Y aunque hay un programa nacional que dice que en el 2020 vamos a tener 92% de inclusión digital, ya vimos que eso es falso. No va a llegar el mercado a estas zonas de agricultura minifundista. Entonces, tenemos que pensar en formas combinadas de intervención pública y privada, que es algo que no hemos tratado en el seminario y que creo que hay que empezar a poner sobre la mesa para explorar modelos que den solución realmente a la base de la pirámide. Necesitamos los marcos regulatorios, se regula igual zonas urbanas que zonas rurales y definitivamente no hay las mismas condiciones. Necesitamos regulaciones diferenciadas que atiendan este contexto muy específico de las zonas rurales de toda América Latina, no solo de México. Gracias. Siempre es muy corto el tiempo. Nosotros aquí. Buenas tardes, yo soy Pablo Valdivia, yo trabajo para el Banco Mundial ya desde hace un par de años. Una de las cosas que no se dice cuando se me invita es de mi antecedente como productor también en mi país, lo que me da tal vez un acercamiento más próximo a los productores y a las instituciones con las que trabajo para poder llegar a un aseguramiento rural en masa, como se hablaba en las exposiciones pasadas, y también tratando de dar soluciones mucho más integrales. Se me pidió Aquí me enseñaron que tenía que cantar el verde, para adelante el verde, que tenía, que les gustaría conocer algunas de las experiencias en América Latina, de buenas experiencias sobre que han garantizado ese aseguramiento rural en las regiones, lo que es todo un reto explicar en 20 minutos, pero para poder hacer esa presentación, es necesario empezar con un levantamiento de todas las limitaciones que implica ese aseguramiento rural y esa cobertura a los productores. Lo que vimos con ese levantamiento de la información también es de que los diagnósticos con los que contamos hoy en día están muy desfasados. El último estudio formal que ha habido sobre aseguramiento agropecuario en América Latina fue en el 2010, más o menos por el IFC, que es parte del grupo del Banco Mundial. Luego hubo una actualización, creo, años después, 2014, 2016, por el ICA. Y también en el 2010 hubo un estudio también sobre el apoyo del gobierno hacia los sistemas y los programas de seguros agropecuarios. Nuevamente, con mucho tiempo atrás,
Sin embargo, si estos estudios son muy viejos, hay muchas de las enseñanzas que se plasmaron 10 años atrás que siguen siendo muy actuales y se pueden dividir en aspectos institucionales, regulatorios, operativos y técnicos. En la parte institucional, si vemos, ya lo han mencionado muchos de los colegas en las exposiciones de esta mañana y en la tarde, toda la dificultad que existe en conformar los equipos de trabajo multidisciplinarios que puedan entender esa visión holística, más alto, esa visión holística sobre los problemas de la parte rural y también sobre esa capacidad o dispersión o conocimiento que se encuentra posiblemente en el país, pero que no está integrado en un sistema armónico de trabajo para brindar soluciones integrales. En la parte financiera se ve también que tanto 10 años atrás como el día de hoy se apuesta mucho sobre el seguro agropecuario, pero no se mira mucho sobre la justificación del seguro agropecuario como parte de una integralidad de sistemas. Para todo eso, con esas lecciones también trato de encerrar un poco mi presentación sobre las experiencias a resaltar. Adrede excluí la experiencia de México, como mencionaba la señora en la exposición anterior, que es uno de los principales mercados de seguros agropecuarios en América Latina, porque entiendo que el día de mañana se va a estar cubriendo todo ese tema. Sin embargo, traigo a colación a Brasil, Argentina, y un trabajo muy reciente que se está haciendo en Colombia que vale la pena resaltar. Entonces, volviendo a las limitaciones, creo que el primer punto de la limitación de un aseguramiento integral es lo que tiene que ver con el acceso y la calidad de la información. Hoy tenemos mucha competencia o una influencia, lo que me gustaría llamarlo o definirlo como el concepto millennial, de ya toda la parte tecnológica que nos brinda soluciones. Es cierto que nos brinda soluciones, pero también trae unas complicaciones técnicas adicionales que son difíciles o necesarias de abordar. Por ejemplo, en cuanto a calidad y acceso, son dos características indispensables que van de la mano. No podemos tener simplemente acceso si no tenemos o no es importante el acceso en sí, si no viene acompañado con la calidad de la información. En muchos de los países donde brindamos asistencia técnica, se nos dice todo el tiempo, existe la información, hay mucha información, la estamos generando, pero esta información carece de la calidad suficiente para hacer una evaluación adecuada de lo que es el riesgo que estaríamos tarificando posteriormente y brindando una cobertura. Muchos han mencionado también las exposiciones sobre el desconocimiento del productor y de las regiones, pero en ese tema también uno de los problemas que tenemos como industria de seguros agropecuarios es la necia insistencia de apuntar que los seguros agropecuarios son simplemente una póliza dirigida hacia Pablo Valdivia como individuo y no estoy intentando cosas innovadoras o nuevas o no tan nuevas, pero sí diferentes, como es el agregar el riesgo de tantos productores con las características de Pablo Valdivia que pueden ser agrupados en un riesgo en una póliza única, lo que simplificaría todos los procesos de comercialización de las pólizas y los canales de distribución. Las capacidades técnicas limitadas, muchas de las veces también mencionaban los expositores pasados, no es un tema fácil y barato el desarrollar los productos de seguros agropecuarios. Son inversiones muy costosas de largo plazo que necesitan muchas veces de un apalancamiento financiero y un apalancamiento técnico, de experiencias traer de otros lados, aprender de las lecciones aprendidas de otros lugares y desarrollar no solo el conocimiento acá, sino también el generar el conocimiento para poder adaptar nuestras propias variables a aquellos instrumentos que se pueden aprender de otras regiones. El tema de la orientación excesiva de un producto como una bala de plata que vaya a solucionar todos mis temas en el sector agropecuario. Esa viene también a menoscabar lo que es el desarrollo del sector rural. No estoy diciendo que los seguros no tienen un rol, más bien el rol debe justificarse y debe identificarse dentro de qué, de toda una estrategia de protección financiera, entra el seguro agropecuario y un producto o varios productos en combinación
para garantizar esa protección máxima. Y yo creo que esto no se ha escrito mucho también, es cómo nosotros podemos justificar como parte del sector asegurador, parte del sector agropecuario, una justificación de la existencia de los programas de seguros agropecuarios. Hay un dicho en mi país que se malinterpreta mucho cuando lo digo fuera y voy a tratar de explicarlo, que es el que tiene plata platica y el que no escucha. En el tema de la justificación, el Ministerio de Hacienda tiene la responsabilidad imperiosa de poder manejar de la mejor forma los recursos. Y son ellos los que están esperando de parte nuestra que esa justificación técnica sea lo suficientemente sólida para convencer de que la colocación de $1 en el subsidio de una prima va a contribuir a la reducción de la pobreza o va a contribuir al desarrollo rural como un todo. Entonces, poco se está haciendo eso y poca atención se le está brindando. Simplemente pensamos, no se nos da suficiente, pero no vemos el otro lado de cómo justificar técnicamente que ese dólar va a traer una retribución en el futuro. En parte del estudio en el 2010, que un colega que también participó acá en Colombia, identificaba de que mucho se está haciendo, los gobiernos están muy interesados en la promoción de los programas de seguros agropecuarios, ya que tienen un rol importantísimo en el desarrollo rural y muchas de las formas de esquemas de ayuda o de apoyo van ligados a cubrir los costos del subsidio de la prima. El porcentaje obviamente varía entre los países, sin embargo es una herramienta fundamental el programa de subsidio. Sin embargo, nuevamente y volviendo al tema del Ministerio de Hacienda y de la plata que se coloca, debe hacerse de manera inteligente, de modo de que no se vuelva una carga muy pesada para el tema fiscal y de planificación de cada uno de los gobiernos a los que aquí estamos representando. También nuestros gobiernos están trabajando mucho en los sistemas de información. Sin embargo, los sistemas de información cometemos el pecado de orientarlo o trabajo mucho o trato de convencer que mi sistema de información debe ser climático o mi sistema de información debe ser de precio y no estoy buscando también como parte del sector de un sistema de información integral que me permita hacer esa evaluación integral de los riesgos que afectan al sector. Un ejercicio fundamental y básico que muy pocos países lo están haciendo son los mapas de riesgo. México empezó muchos años atrás acompañado con el programa de seguro agropecuario. Brasil ya lo implementó con mucho éxito como una política pública agrícola, de desarrollo agropecuario. Los mapas de riesgo y mapas de aptitud. Saber que mi colocación de crédito y mi colocación de cobertura de seguro están paradas en aquellos lugares donde tengo la mejor probabilidad de éxito de cobertura. Y en aquellos lugares donde no tengo la mejor probabilidad de éxito en mi plantación, debo tomar como decisor político y de desarrollo de políticas otras medidas orientadas a ese sector. Y en la evolución que han tenido todos estos programas de apoyo gubernamentales, los objetivos han variado desde simplemente brindarle una cobertura de la variación de la productividad hasta temas ligándolos, como el caso de México con el programa Cadena, en el caso de Brasil con el programa Garantía Zafra, que técnicamente no es un seguro, pero opera como tal, con una connotación de protección social. Y el otro es el tema como también opera México con Cadena y es la propuesta que está apostando también Colombia con un objetivo de financiamiento de riesgo dentro de una estrategia integral de protección financiera. Muchos de los países están financiando estos estudios, como les mencionaba, son muy costosos para una entidad financiera cubrir esos costos. Muchas de las veces, como mencionaba, no hay capacidad técnica. Un estudio podría rondar para un producto o un programa cerca de los $300, $500,000 fácilmente y sin llegar a una etapa de implementación, lo que implicaría otros $200, $500,000
para garantizar la implementación de este estudio. E infelizmente, muchos de nuestros casos llegamos a la culminación de esa fase de diseño de factibilidad y de diseño de implementación y nos encontramos con unas elecciones presidenciales que acaban todo el diálogo de continuidad de todos esos programas. También los trabajos de apoyo gubernamental se están orientando mucho a la revisión o a la adecuación del marco regulatorio. Ya tuvimos toda una presentación anterior sobre este tema y pocos casos están trabajando con una orientación de cobertura de reaseguro por parte de los gobiernos. Eso es el apoyo de gobierno. El grupo del Banco Mundial también está orientado a fortalecer esas relaciones y esos intereses de apoyo hacia sus programas. Y nuestra orientación es poder trabajar con ustedes en la identificación de esas capas de riesgo, cuál es la probabilidad de ocurrencia de esos eventos catastróficos, cuáles son los no catastróficos y dónde se visualiza el instrumento de seguro agropecuario de la mejor manera dentro de todas esas estrategias que ustedes podrían diseñar. Ya aterrizando un poco hacia las experiencias y viendo sobre el tema del que tiene plata, platica, Brasil es un ejemplo de eso con el programa de seguro rural, en la implementación de ese atlas del seguro, que la intención es poder diseñar una plataforma donde se puedan visualizar el comportamiento de todas aquellas pólizas que recibieron de alguna manera recursos sobre el subsidio de las primas. Eso permite transparentar a dónde están yendo los recursos, dónde hay concentraciones, cuáles son los tipos de instrumentos que se están brindando, quiénes son los cultivos que están absorbiendo la mayor cantidad de recursos y de qué manera se podrían mejorar todas esas coberturas. Obviamente este es un proceso de maduración que le ha llevado años a Brasil y no es fácil su implementación dado de que solicita compartir cierta información de que es crítica para la competencia y el desarrollo de los mismos programas de la industria, pero las pláticas con la industria es que estos instrumentos son necesarios, esta herramienta es necesaria para garantizar la misma sostenibilidad del programa. Brasil mismo, con el sistema de información, Compres, mencionaba con una colega ahora en la mañana, que es un instrumento fantástico, no diseñado simplemente para velar por la calidad de la información meteorológica, sino que está también, si encuentro el puntero, por acá mejor me voy, que es un instrumento que parte del desarrollo institucional y garantiza no solo la captura de información y mostrarlo de una manera adecuada, con mejor calidad y controles de calidad, sino que retorna un servicio a las distintas entidades con respecto a la información que ellos les otorgan, le facilitan a Embrapa y Embrapa utiliza para generar productos agrometeorológicos adecuados a cada una de esas entidades. Y en el caso de Argentina, cuando hablaba de la integralidad de los sistemas, esto es lo que podría resumir en 4 componentes de un proyecto que recién se está negociando con el gobierno actual, que incluye la información agroclimática, cuyo nombre está mal puesto, dado que incluye el fortalecimiento de entidades para la generación de esa información, está destinando recursos para el fortalecimiento del servicio meteorológico, está generando recursos para el desarrollo de aplicaciones para facilitar el acceso a la información sobre producción, sobre rendimiento, sobre precios de mercado a los productores para la toma de decisiones. Pero un sistema de información que no esté vinculado con las inversiones para la gestión de riesgo y la mitigación de riesgo, poco efecto podría tener y tampoco podríamos tener gran efecto o ampliar su efecto si no garantizamos esa transferencia del riesgo una vez que hayamos hecho nuestra tarea con respecto a las inversiones y a la generación de información. Entonces, este componente de financiamiento lo que hace es, conociendo toda la información, la mejora de la información y la calidad que tengo, y los paquetes tecnológicos y las regiones con las que estoy apoyando,
qué instrumento financiero es el que mejor se acopla para hacer esa transferencia de una manera más adecuada y barata. En Colombia, aprovechando los últimos minutos, para mí es fantástico conocer de que hay muchas herramientas de política pública que están integradas, quizás no de una manera tan obvia como quisiéramos, pero que tienen una lógica de amparar toda la estructura del programa de seguro agrícola, una estrategia de política de protección financiera, gestión integral de riesgo, planes nacionales de cambio climático, los mapas y fondos de aseguramiento, fondos de riesgos agropecuarios y los seguros agrícolas como un todo. Y el esfuerzo grande que está haciendo Finagro o Fasecolda, Ministerio de Agricultura, para brindar todos los insumos y desarrollar un instrumento, como les decía, que no está apostando en darle una póliza a Pablo Valdivia, sino está apostando de que todos los productores con las características de Pablo puedan estar cubiertos con una suma asegurada tal que le permita la reactivación de su capacidad productiva, pero realmente el asegurado en este caso es el gobierno nacional y el gobierno departamental, y el beneficiario es el mismo gobierno nacional, el gobierno departamental, y mis productores agrícolas son los destinatarios de este esquema. Todo el instrumento que se está proponiendo es un seguro de rendimiento de área que parte de los conocimientos y de la misma operación de un seguro individualizado de inspecciones de campo, pero quizás lo innovador que fue y el reto, y no digo que me quitó pelos porque no es cierto, pero sí me sacó canas, es toda la parte técnica que fue detrás para poder evaluar el riesgo, dadas las limitaciones del acceso y la calidad de la información que había en Colombia, para poder generar lo suficiente y evaluar el riesgo de manera adecuada y proponer opciones de operación de un instrumento hacia el gobierno para una protección fiscal y dando a su vez una cobertura a los productores más desprotegidos. Entonces, si puedo dar algunas, en mi minuto que todavía tengo, consideraciones finales de las experiencias y las lecciones. El seguro agropecuario, un programa de seguro agropecuario no debe ir nunca y no podrá prosperar nunca si tenemos una mentalidad de concepto millennial, que es de una satisfacción única, efímera, inmediata, si no es una carrera a marcha forzada, cuesta arriba, con un compromiso político necesario, a fondo para la implementación de estos instrumentos. Debe hacerse necesariamente de manera inteligente, acoplar, como les mencionaba, la generación o el instrumento o el rol de este esquema de seguro catastrófico con todos los posibles instrumentos financieros que puedan ustedes implementar y que están implementando dentro de su estrategia y generar esas capacidades. No es sostenible que el Banco Mundial o cualquier entidad que les brinde apoyo esté aquí permanente. Nuestro deseo es de que nuestra presencia permita, bajo un tiempo considerable y lógico, generar esas capacidades que queden aquí en Colombia para darles el acompañamiento técnico y esa inversión planificada que ustedes necesitan para que ustedes puedan, de aquí en adelante, mejorar y perfeccionar esos instrumentos. Muy importante es diferenciar los productos, ya lo mencionaban varios expositores. No pretendo copiar una póliza de un productor comercial a una póliza para cubrir las necesidades de un productor de subsistencia. Y esas diferenciaciones también no solo debe ser a escala o a nivel del producto, sino también como a escala de política pública. Separar muy claramente qué programa va a ser para la agricultura comercial, qué programa va a ser para la agricultura de subsistencia. Y obviamente nada funciona si esa marcha forzada, como mencionaba, se la carga solamente el gobierno o si se la carga solamente la entidad privada. Y creo que debe haber una alianza tripartita también en generación de conocimientos con la academia, obviamente el sector privado y obviamente el sector público. Muchas gracias. Bueno, mil gracias. Efectivamente muy corto el tiempo para tan importantes exposiciones y experiencias y quisiéronos saber muchísimas más cosas en detalle. Yo voy a intentar ser breve a ver si logramos que haya un espacio para
el público también haga algunas preguntas. Vamos a ir en el mismo orden en que se hicieron las presentaciones. Perdido. Me quedó una inquietud. El tema de Guatemala para nosotros es un referente importante, no solamente en este tema, sino del Banrural de Guatemala, de ese modelo. Además que resulta de un proceso de paz, cualquier parecido con nuestra situación actual. Yo tuve la oportunidad de estar allá muy rápidamente conociendo un poco del Banrural y vine muy impresionado, y de hecho mucho de lo que vi allá lo estamos trabajando dentro del Banco Agrario de Colombia. Un gran aprendizaje, pero no había visto lo de seguros. Y qué interesante. Una pregunta muy puntual, y es que me quedó sonando mucho el tema de las agencias. Cuando hablamos de agencias, ¿quiénes son? Y además que dicen que definen el nivel de afectación, que es base para poder calcular las indemnizaciones. ¿Cómo es eso? ¿Eso está en cabeza de quién? ¿Las agencias son quiénes? Técnicamente, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo estar tranquilos? Porque ahí es donde se define finalmente cuánto se va a pagar. ¿Cómo estar tranquilos de que ese ejercicio es correcto? Okay. Muchas gracias. En primer lugar, definir qué son las agencias. Bueno, las agencias son oficinas del banco que están integrados por un gerente de agencia, un subgerente, tiene cajeros, tiene receptores, lo que es la parte de plataformas, tiene su bodega, o sea, es una unidad bien definida, una unidad de negocios, porque también tiene agentes de negocios. Y en esta etapa que estamos nosotros actualmente, se trabajó pensando en que los créditos que se otorguen en el producto que nosotros estamos impulsando, pues sea gente de la región, o sea, que no venga una persona de otra región a sacar un crédito aquí, y eso definitivamente va a generar una variación en la forma y en la exactitud de los pagos. Entonces se tiene ese cuidado, se da educación financiera y orientación a los agentes de negocios en la forma en que tienen que establecer exactamente cuál es la ubicación y qué va a ser del riesgo, o sea, donde se va a utilizar el crédito. Una de las etapas siguientes del proyecto es precisamente tener el geoposicionamiento de donde está el riesgo, ¿verdad? No solamente a nivel de agencia que se está haciendo ahorita, que es un poquito más global y podría dar en algún porcentaje de alguien que llegara de otra región, sacara su crédito ahí y se le hiciera un pago. Pero esa es la forma en que está definido actualmente. ¿Con qué criterio estos agentes determinan el nivel de afectación? Bueno, el nivel de afectación se hace a través del elemento de cálculo. O sea, el elemento de cálculo nos dice, por ejemplo, en el caso de sequía. Entonces nos dice tal agencia, como está geoposicionada, y luego nos dice cuál es el nivel de severidad. Y dice de una vez, en la agencia hay que pagar un 1.20%, un 3.4%, y así el nivel máximo es un 4.16% en el caso de lo que es sequía, ¿verdad? Entonces ya nos viene la información, nosotros sacamos los créditos que se otorgaron en esa agencia y de esa forma procedemos a efectuar el pago en forma automática. Y la idea es que al cliente pues se le llegue el apoyo lo antes posible para que él pueda reactivar definitivamente su actividad económica. Es decir, tenemos los elementos técnicos suficientes para determinarlo, no es a juicio de la persona que incluso es el que va a otorgar el crédito o hace la originación del crédito. No, elementos técnicos detrás. Exacto. Sí, o sea, el elemento de cálculo recibe información satelital, okay, ¿verdad? Entonces todo está automatizado. O sea, los avisos que nos dan a nosotros cuando se activan se disparan los triggers, entonces esos llegan a la aseguradora en forma automática, nosotros los revisamos, luego son validados por el reasegurador, lleva un tiempo, todo tiene sus tiempos en los cuales pueden hacer ellos observaciones. Si no hay ninguna observación, entonces se da por válido, ¿verdad? Y de esa forma empieza el proceso automático de pago y también de información al cliente.
para que no hayan elementos intermedios que den un criterio de pago o no pago. ¿Y todos estos seguros están ligados al crédito? ¿O todos los créditos tienen ligado a un seguro? ¿O es este producto? Se sacaron 2 productos de crédito de parte del banco, ¿verdad? Uno orientado a la actividad agropecuaria y el otro orientado a la actividad productiva. Entonces son 2 productos diferenciados de todo el portafolio de productos de créditos del banco. Perfecto. Isabel, también supremamente interesante toda esta experiencia. Bueno, y México en general, de México estamos aprendiendo muchísimo en todos estos temas de gestión de riesgo agropecuario y de aseguramiento. ¿Nos podrías contar un poco más en detalle ese tema de los fondos de aseguramiento? ¿Cómo es eso? Tú decías una parte las empresas privadas, una parte el Estado, pero lo fuerte son estos fondos de aseguramiento. ¿Cómo están conformados? ¿Cómo se logra llegar allá? Bueno, los fondos de aseguramiento fueron una innovación social. Cuando hace 25 años existía una aseguradora gubernamental y lamentablemente, como suele suceder, hay procesos de deterioro institucional y existía una gran corrupción vinculada al seguro y al crédito, de tal manera que se le llamaba la industria del seguro, porque se pagaban y se pagaban cuotas de seguro de siniestros que no existían. Y los productores que trabajaban bien, particularmente del noroeste del país, pequeños agricultores de agricultura comercial, que pagaban sus cuotas de seguro y nunca tenían siniestros, pues se inconformaban de que se les siguiera cobrando cuotas de aseguramiento. Así es que decidieron un día, en 1980, dejar de pagar las primas al seguro gubernamental y hacer sus propios fondos. Dijeron, si nosotros juntamos las primas, podemos pagar los siniestros que haya. Y efectivamente, porque era una zona de agricultura de riego, no de temporal, y nació un mecanismo muy eficaz porque los productores organizados territorialmente se conocen entre sí y ya no se pueden engañar de que uno tiene un siniestro y lo quiere cobrar porque todos se enteran. Hay digamos, un control del riesgo, del riesgo moral, pero resultó muy exitoso y a partir de esta experiencia otros productores le siguieron y se generó el movimiento de fondos de aseguramiento en los años 80, en 1980, y en el año 88-89 el gobierno decide eliminar la aseguradora gubernamental y crear una nueva agencia que tuviera como misión apoyar el desarrollo de fondos de aseguramiento. Así es que pasamos de una quincena de fondos a tener hoy casi 350 fondos de aseguramiento. El fondo es una mutual y se creó una ley para reconocer esos fondos que pudieran reasegurarse con la aseguradora gubernamental, pero también con reaseguradoras privadas. Entonces, hay una combinación de mercado donde los productores se organizan, pero tienen acceso también al reaseguro gubernamental o al reaseguro privado, según lo que les convenga. Ahorita está con lo que vean mañana del programa Cadena en Riesgos Catastróficos, donde están todas las reaseguradoras interesadas en llegar o en estar en el mercado mexicano. Se ha generado, digamos, un dinamismo de mercado. Pero aquí lo importante es la organización de productores, porque esa permite escala, permanencia, continuidad y un diálogo para resolver tanto los diseños como las políticas públicas vinculadas al interés, obviamente, territorial de los agricultores, y estos difieren. Algunos están muy desarrollados y otros están mucho menos desarrollados, pero lo que es importante remarcar es que hay un marco legal que reconoce la iniciativa de productores y su presencia en el mercado, y ha sido la mejor solución que ha tenido México. Supremamente interesante. Bueno, tuvieron que tener primero toda una trayectoria para generar algo de cultura. Yo creo que los productores, y ese es un tema muy importante, a veces
creemos que quien tiene que tener educación financiera son los usuarios, y yo creo que los primeros que debemos de tener educación financiera somos los operadores, las instituciones, las empresas, porque no conocemos a los clientes, no conocemos a los campesinos. Una institución financiera donde los campesinos opinan en cómo diseñar el crédito, siempre va a tener mejores recuperaciones de crédito, menos cartera vencida. Y eso, bueno, tengo 25 años trabajando con agricultores y justamente mi trabajo es promover desarrollo donde los agricultores sean los sujetos del desarrollo de estas instituciones. Y lo importante o lo interesante me parece a mí de estos foros es que es posible aprender del mercado y combinarlo, es decir, no deben de estar, no deben verse como separados, y hay que reconocer, y eso por fortuna en México, bueno, las cooperativas se reconocieron en 2001, en Alemania en 1850, o sea, nos tardamos un poquito, ¿verdad? Pero ya empezamos ese camino y hay que profundizarlo. Creo que eso es lo que está en el fondo de nuestras discusiones como gobierno, cómo creamos mercados, asumiendo que hay cosas que pueden hacerlo mejor los productores que el mercado abierto o que las empresas privadas. Y sin embargo, también hay dinamismo en las empresas comerciales en materia de seguros agrícolas. Bien. Bueno, a Pablo quisiera hacerle una cantidad de preguntas más, sobre todo porque pues ha estado aquí en Colombia conociendo qué tenemos, cómo funcionamos. Qué agradable escuchar que tiene una mirada de Colombia, que tenemos ya ciertos elementos. Yo tal vez soy menos positivo en lo que tenemos, creo que todavía estamos mucho más lejos. Y acababa de decir el tema de cultura, porque pues si hay que empezar por tener en los mismos usuarios, clientes, una cultura de la necesidad de gestionar sus riesgos, no solamente del aseguramiento, sino en general la gestión de sus riesgos. Y me parece que aquí en Colombia todavía estamos en casi todas las movilizaciones sociales de campesinos, uno de los temas que está en la agenda es seguro agropecuario. Pero ve uno que lo que piensan es que el Estado los asegure ya. Y si hubo una afectación climática, biológica, de mercado, de precios, el Estado cúbrame y se acabó, que se haga eso de manera mágica. Pocos sienten que tienen allí un papel que jugar como para llegar a tener mutuales o tener este tipo de organización. Yo creo que ahí todavía falta mucho. Y creo que todavía faltan engranar muchas cosas. Me llamó mucho la atención una de las reflexiones sobre el de tener una mirada de gestión integral de los riesgos agropecuarios, que creo que es lo que desde el Estado, desde Finagro, se ha venido visualizando. ¿Cómo se concibe esa gestión integral? ¿Cómo hacer que todos los actores realmente juguemos un papel ahí y logremos estructurar, crear ese ecosistema que nos permita dar el salto? Uno siente que en Colombia el seguro va lento y a veces se frena, y entonces en unos años fueron más las indemnizaciones que lo que recibieron por prima las compañías, y vuelve y se pierde el ánimo, y luchamos todos los años por el presupuesto público, y como que no damos el clic, el salto, porque pues la manera como funciona sin duda es logrando masificarlo y diversificando el riesgo. Y también está que el campesino, cuando le pasa, es que se acuerda de la posibilidad de un seguro, o cuando se ve en alto riesgo, y no precisamente eso es lo que piensan las aseguradoras. Quisieran más bien estar donde haya una mayor gestión del riesgo previamente. Entonces, ¿cómo poder alinear todo esto para que podamos dar el salto definitivo y empezar ya a desarrollar de verdad el seguro? Creo que lo máximo que logramos fue hace un par de años 187.000 hectáreas, si no estoy mal, aseguradas de 7 millones de hectáreas. Y además en la población mediana o gran productor, en pequeño productor, creo que solamente el sector tabacalero tiene algo. O sea, para mí todavía falta muchísimo, pero tiene que haber un momento en que hagamos el clic, en que juntemos todo esto. ¿Cómo lo ve usted ahora que nos ha estado estudiando y analizando, y que además con el referente
de las experiencias internacionales? Voy a responderle en los mismos términos que le respondí a un ministro de Agricultura que me hizo la misma pregunta unos años atrás. Y odio decirle esto, pero se lo voy a decir. Si usted espera un salto cuantitativo en la cobertura de seguro agropecuario y en la madurez de la gestión de riesgos agropecuarios, eso no va a ocurrir. La gestión y el programa de riesgo y el programa de seguros agropecuarios, como lo mencionaba, es un proceso dedicado que requiere un compromiso y una visión de largo plazo. La mejor manera para empezar, perdón, antes de eso, usted tendrá los ejemplos internacionales. España se duró 30 años en madurez para llegar a lo que es hoy su cobertura de seguros agrícolas. México lleva más de 25 años con el esquema actual y un empeño muy fuerte y un cambio de paradigma desde el 2003, si mal no me equivoco, cuando introdujo los seguros paramétricos por primera vez. Entonces, es un proceso no solo de introducción, no de visión a largo plazo, sino también de experimentación, como ya se decía en otras pruebas. Tienen que probar en algún momento las herramientas que se están implementando y apostar en una visión de largo plazo. Si ustedes no empiezan de a poco y aprender de las lecciones de esas experiencias, creo que es muy difícil llegar a ese pequeño salto que sí creo que lo pueden lograr en términos de cobertura. Los saltos, si es que se llegan a dar, necesitan condiciones imperiosas como es la calidad de la información, el tema de fortalecimiento institucional, el tema de una base de marco regulatorio y de política pública fuerte y establecido que le otorgue todo ese ambiente adecuado para su promoción a largo plazo. Entonces, ¿sí vamos en la dirección correcta? Sí, yo creo que sí. Hay esperanzas. No, claro que sí. El tema... Colombia a mí ya tenía una promesa de que me voy a hacer colombiano, así que si conocen a la canciller de migración me ayudarán a cumplir mi promesa. Es un país muy interesante, muy rico y con muchos retos técnicos que lo hacen un cultivo de experimentos muy, muy rico. Pueden ustedes no casarse con un solo instrumento, que creo que sería un error. Ustedes están apostando a instrumentos financieros, a políticas públicas integrales. Ya acaban de terminar una estrategia de gestión integral de riesgo, acaban de terminar un estudio de factibilidad de seguro agropecuario catastrófico, están recibiendo apoyo para el esquema de seguro agropecuario rendimiento de área para productores de arroz. Están haciendo mucha cosa. El tema es cómo logran ustedes tener esa integralidad y no perder la energía de implementarlo y continuándolo fortaleciendo. Ok. No sé si alguna pregunta del público. Creo que hay varias. 3, 4, 5. Arranquemos por acá. Nos regala el micrófono, por favor. Para nuestro expositor de Guatemala, y es específicamente para la parte del posconflicto, ¿cómo construyeron confianza? ¿Sí? Ustedes dicen, usted explica en su exposición que en el año 96 se firmó el acuerdo de paz en su país y que en el 97 empezó el banco, pero pues los seguros 2007. ¿Cómo fue esa construcción de confianza entre un mercado privado y no tengo ni idea cómo habrá sido pues el proceso de normalización de la paz allá, pero cómo se construyó confianza? Vamos a escuchar todas las preguntas, si les parece, y luego hacemos la ronda de respuestas. Por acá adelante. Buenas tardes, soy Andrés Jacome, coordinador del proyecto PASAC, proyecto de apoyo al sistema financiero agropecuario colombiano por parte de la Financiera Agrícola de Quebec, la cooperación canadiense. Ya después de 3 años de trabajo en Colombia en temas de gestión de riesgos agropecuarios, uno de los elementos más importantes, pienso yo, que tendría que hacer Colombia es la articulación de todos los esfuerzos que hacen
todas las instituciones que participan de una u otra manera en temas relacionados con los riesgos agropecuarios. Ahí estoy rodeado pues, de la UPRA, del FINAGRO, hay muchas, el IGAC, muchas instituciones que poseen información, que poseen bastante información de calidad suficiente para ponerla, digamos, al uso de la gestión de riesgos y pues pienso que en este momento se está haciendo un gran esfuerzo con un sistema de información de gestión de riesgos que está financiando la CAF, que está desarrollando FINAGRO junto con la UPRA y sin embargo todavía hay una debilidad en cuanto a las políticas gubernamentales, cómo se articulan esas políticas con los esfuerzos que hacen instituciones que están adscritas al Ministerio de Agricultura inclusive. Entonces yo pienso, pues felicito a los panelistas porque realmente muy interesante todas las presentaciones y esas experiencias son perfectamente realizables y ya pues en Colombia está haciendo bastantes pasos en ese sentido y simplemente pues toca ahora regularizar, por ejemplo, todo el tema de los seguros paramétricos, que todavía hay un marco legal que falta aclararse un poco todos esos términos legales que permitirían la implementación de esos seguros. Eso es algo fundamental, pero por supuesto estamos en un año electoral que también debilita un poco los esfuerzos en este sentido, pero sí, pues yo pienso que es importante los pasos que están realizando. Hay que tener una estrategia para convertirlo en política de Estado, que ya lo había advertido también antes, porque efectivamente los cambios de gobierno a veces es volver a empezar. Pero bueno, por fortuna el tema de cooperación internacional aquí es fuerte, tenemos varias cooperaciones en Colombia y sin duda eso va a permitir que haya algún nivel de continuidad, así haya un pare, un receso, pero esperamos que efectivamente se dé esa continuidad. Gracias, Andrés. Por acá, por atrás también había alguien. Aquí primero. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es para Isabel. Primero, muchas felicidades por el esfuerzo que has encabezado en México. Mi pregunta está ligada a si ves espacio para que el sector asegurador privado pueda acompañar digamos, a los fondos mutualistas en este esfuerzo por incrementar la cobertura al sector agropecuario en México y si sí, cuáles serían, digamos, esas áreas donde tú consideras que podría el sector privado ayudar más. Buenas tardes, mi nombre es Adriana Domínguez de John Benfield. Mi pregunta es para José sobre el proyecto también de Guatemala. Pues tengo muchas preguntas sobre la operatividad y la cobertura del seguro. No me quedó muy claro si el seguro es obligatorio o es vinculante en el crédito. O sea, tiene que tomarlo todo el mundo que tenga un crédito o si le ofrece, hay una gestión y un esfuerzo comercial en el convencimiento de la toma del seguro y si tiene unos beneficios a nivel de la estructura del crédito, a nivel de tasas, si es diferencial la tasa de crédito cuando tiene seguro. Y la otra pregunta también es un poco con la inquietud que el doctor Dusan plantea sobre el ajuste del siniestro. Entiendo que es una cobertura paramétrica y lo que pasa es que los parámetros están sistematizados, lo cual hace que no vayan a campo y que si se cumple eso desde la misma agencia pueden definir ya la cuantía y el monto de la pérdida. ¿Cerramos preguntas? Perfecto. Aquí hay una final. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Rafael Pineda, SBS Seguros Mercadeo Masivo. La pregunta es para el doctor José López y es sobre todo apoyado en la inmediatez que necesita este sector. ¿Cuánto tarda en el proceso de pago desde que hay el detonante de pago hasta el desembolso del siniestro al asegurado? Bueno, José Guillermo entonces es el que más preguntas tiene. Ok, voy a empezar con la primera pregunta. Banrural nace precisamente de la transformación de un banco nacional, ¿verdad?, convirtiéndolo en un banco privado, donde ahí existe inicialmente una participación fuerte del Estado y conforme va pasando el tiempo, pues el banco ha ido creciendo y actualmente el Estado tiene una participación de un 17%, ¿verdad? El banco está integrado por
asociaciones mayas, organizaciones de mujeres, cooperativas, también público en general. O sea, la composición accionaria del banco es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados nosotros en el mercado tradicional. Sin embargo, el banco, con esa cercanía que tiene con la población, ¿verdad? O sea, es la marca más posicionada. Definitivamente ha logrado que los clientes hayan confiado y el banco haya cumplido. Actualmente el banco tiene 6 millones de clientes, ¿verdad? Y la aseguradora, a raíz de eso, pues tiene 1.4 millones de asegurados, ¿verdad? En diferentes productos, principalmente en productos de seguros inclusivos. También pues ha sido un proceso, ¿verdad?, bastante fuerte, y actualmente el banco es el segundo en capital, ¿verdad?, pero también es el segundo en créditos y en rentabilidad, y también pues es el banco número 1 en lo que es ahorro, y eso significa que los clientes confían mucho en el banco, porque el banco está en todos los lugares. Como les decía, tenemos más de 1.100 agencias, ¿verdad?, en todo el país, y eso hace que el banco esté con las comunidades y participa de las actividades, y como les decía, lo principal aquí es la cercanía. Esa sería, no sé si estaríamos bien ahí. Y la aseguradora, ¿verdad?, el banco es prácticamente el 100% dueño. Hay una acción ahí que pertenece a la financiera, ¿verdad?, que también es del grupo financiero. Entonces es total, o sea, es una sinergia total. En el caso del producto paramétrico, no es obligatorio, ¿verdad? Precisamente se les capacitó a los agentes de negocios para que lo ofrezcan como parte del portafolio, explicándole las bondades, ¿verdad?, de tener una protección catastrófica. Y esto ha sido como muy importante, porque la educación financiera, o sea, nosotros tenemos unos videos que se desarrollaron en conjunto con Micro, que se les pasa a los clientes, hay material que ellos puedan entender, o sea, traer un producto que tiene información satelital, o sea, que tiene tecnología bastante fuerte, y para que los conozcan los clientes que están en el campo, eso requiere educación financiera, preparar a los agentes de negocios, y ellos lo van colocando en forma voluntaria. En el tema de los pagos, pues empezamos con 24 días, ¿verdad?, porque hay unos plazos ahí que se llevan en lo que valida también el reasegurador. Hemos ido bajándolo conforme se han ido automatizando los procesos. Actualmente estamos en 16 días en el último pago que hicimos, y la idea es ya con esta automatización, ya cuando viene la verificación, poder estar haciendo los pagos en 24 horas. Yo no puedo dejar de decir esto, seguramente va a ser una propaganda para futuro, pero precisamente a partir de ver el modelo de Banrural, aquí en Colombia hemos intentado hacer algo parecido. Creo que logramos avanzar de manera importante, incluso a escala al nivel del presidente de la República, ministro de Hacienda, ministro de Posconflicto, gerente del Banco de la República. Creo que logramos alinear varios actores para vender esta idea de hacer algo similar en Colombia, porque sí es muy importante tener un banco más plural, menos Estado. Y el modelo que hemos estado planteando coge mucho de Banrural, pero combina eso con banca multilateral. El planteamiento es mayoría estatal, una parte con los mismos clientes, que da ese sentido de pertenencia y esa confianza, y otra parte multilateral para dar el mejor gobierno corporativo. Ese fue como el planteamiento que se logró escalar. El siguiente paso entonces fue, hagamos una ley que le cambie la naturaleza jurídica al Banco Agrario de Colombia, y creo que estamos muriendo en el intento. Lastimosamente el momento político, la polarización del país no deja ver la importancia de poder hacer una transformación de estas. Y paralelamente también venimos trabajando con el Ministerio de Hacienda la posibilidad de crear un holding muy a ese estilo, donde juntemos aseguradora, fiduciaria, banco, y logremos hacer un tema verdaderamente integral que permita hacer esa gestión de riesgos de manera integral. Ojalá este sueño algún día se pueda convertir en realidad. Estamos acabando un gobierno
y seguramente va a ser difícil ahora, pero ojalá que esta idea la compren hacia adelante quienes estén en el nuevo gobierno. Bueno, terminas tú, Isabel. Bueno, a mí me gustaría, no me preguntaron eso, pero quisiera opinar sobre este último comentario tuyo. Yo creo que para los agricultores el acceso a servicios financieros y tener sus propias instituciones financieras es una necesidad de mercado. Todos los países desarrollados, todos, donde hay agriculturas importantes, los sistemas financieros fueron de los agricultores. El Crédit Agricole de Francia, Rabobank de Holanda, las cajas Raiffeisen de Alemania, etcétera, etcétera. Bueno, Desjardins, las uniones de crédito en Canadá. Entonces, creo que hay que pensar muy seriamente en cómo puedes establecer un banco propiedad de los campesinos, pero que sin que elimine sus formas locales de organización financiera. Ese es el mejor modelo en la historia financiera de la humanidad, ¿sí? Y lo quiero decir porque nosotros estamos en un gran debate mexicano. En este tema, el gobierno intentó hacer un banco que nos coordinara a todos y fue un fracaso absoluto, porque no se puede hacer de arriba para abajo una buena solución, es de abajo para arriba. Y tienen que participar los productores organizados. Y por eso es que el modelo de seguros agrícolas, aunque en mi punto de vista todavía es limitado, porque como lo mostré, la cobertura del seguro agrícola de México todavía es baja. Sin embargo, tiene varias lecciones y entonces contesto tu pregunta. ¿Qué rol puede tener la presencia de aseguradoras privadas y de reaseguradoras? Mañana que se presente el programa Cadena, que es el paramétrico más exitoso que hay en México, te vas a dar cuenta de qué manera el mercado privado está llegando a México. Todo el mundo está en México. Podemos bajar más y aquí retomo, una de las presentaciones que se hizo en la mañana enfatizaba el valor al cliente. Si tú le preguntas a un agricultor cuál es el mejor producto de seguro para sus intereses, nunca te va a decir que es Cadena, nunca. Porque es un paramétrico masivo que protege, que ayuda a los gobiernos locales a administrar los costos de una catástrofe, pero no está enfocado al cliente individual. Siempre el productor te va a decir que es el seguro comercial, el directo. Y yo creo que sí hay espacio para la presencia de aseguradoras internacionales y de reaseguradoras en un contexto de construir más instituciones, porque para construir más instituciones lo que hace falta son capacidades técnicas. Si unes en una estrategia de cooperación las capacidades técnicas que tienes como empresa privada y apoyas regiones del país para la creación de fondos de aseguramiento que construyan capacidades, que penetren en el mercado, que masifiquen el seguro agrícola vinculado al crédito, creo que hay y yo lo puse cuando puse políticas públicas, no hablo solo de subsidio, puede haber subsidio, por ejemplo, para esas cooperaciones, pero lo que es muy importante es pasar del subsidio a la prima al subsidio inteligente, que es construir capacidades, crear escalas, información, sistemas de información. En México los vaivenes políticos le dieron, o sea, prácticamente desaparecieron el buen rol que en algún momento tuvo Agroacemex, una buena institución con manejo de investigación, con manejo de información, y de repente todo se perdió porque hubo direcciones políticas, ¿no? Y ahora están reconstruyendo, pero esa es la historia de siempre en el sector institucional. En cambio, si lo haces a través de sistemas de fondos organizados regionalmente, en alianza con aseguradoras privadas y con reaseguro, esas capacidades no se van a ir, se van a quedar, como ya lo estamos viendo en el sector de ahorro y crédito. Hacen falta muchas cosas, pero hoy el sector de ahorro crédito de México tiene muchísimas capacidades construidas con jóvenes. Hace
Cuando se creó la ley, había gerentes que tenían 25, 30 años manejando una cooperativa sin mecanismos profesionales. Hoy la mayoría, la inmensa mayoría de gerentes, de operadores, de promotores son jóvenes. O sea, hubo una transición que hubo que empujar con políticas públicas. Y un poco lo que decía nuestro colega del Banco Mundial, no son construcciones que se hagan de la noche a la mañana, aunque quisiéramos. O sea, hay que empezar y hay que ir logrando coberturas territoriales, y ahí los mejores aliados son las organizaciones de productores. México es el país número 1 en producción de café orgánico. Y si vieran las parcelas donde se produce el café orgánico, son medias hectáreas. O un agricultor que tiene 1,5 hectáreas, pero tiene 3 parcelas en distintos cerros, y hay que supervisarlos. Y hay que ir a ver que se hagan las tareas del café orgánico, y lo hacen por organización. Es decir, los minifundistas se pueden organizar y tener una participación en el mercado de manera eficiente. Y yo sí creo que hay espacio, y que el Cadena puede ser un buen mecanismo para entrar. O sea, el Cadena, hace 2 años o 3 años hicimos un taller y vimos que Cadena tiene que entrar a un terreno más profesional, donde haya más participación de los agricultores en los territorios donde actúa. Y eso, así pero clarísimo, es algo en lo que ustedes pueden trabajar con nosotros. Bueno, creo que todavía nos falta mucha cosa por discutir, por profundizar, muy interesante. Quiero despedir, si me lo permiten, este panel agradeciendo a Fasecolda, a los demás organizadores de este importantísimo evento, por permitirnos estar aquí en esta discusión que a mí me parece que es fundamental para el desarrollo no solamente agropecuario de Colombia, para el desarrollo productivo y para la construcción de paz en este país. En el campo, sin duda, está la principal vocación productiva de este país, y creo que hasta ahora estamos despertando un poco después de todo este conflicto, y lo que tenemos por delante es muy grande. Mil gracias además por traer estos panelistas de lujo. Creo que ha sido excelente este momento, y espero que nos sigan acompañando y contribuyendo al desarrollo de la gestión de riesgos agropecuarios en Colombia. Mil gracias a todos.